Hola, el día de hoy seguiremos hablando de cambio climático relacionado con los videojuegos. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, los videojuegos se consideran como la sexta forma de entretenimiento más usada en el mundo. Alrededor de 2.700 millones de personas, con un promedio de 20 años, tienen un videojuego. Esto se traduce en el 2.5% de la producción eléctrica de Estados Unidos, lo que al final libera 25 millones de toneladas de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Este dióxido de carbono es el mismo liberado por 5 millones de coches. Por lo tanto, la producción, distribución y jugabilidad de estos componentes de entretenimiento están produciendo calentamiento global. Estudios recientes han determinado dos principales causas del por qué los videojuegos están produciendo tanto dióxido de carbono. El primero es su producción en masa. Desde los procesos de diseño, de ejecución, de producción y de distribución se generan toneladas de dióxido de carbono. Cada vez las tecnologías van más desarrolladas, por lo tanto se ocupan GPUs y tecnologías más potentes generan más contaminación en el mercado de los videojuegos. Si hablamos del mercado global del plástico, cerca de 8.3 billones de toneladas métricas de plástico se encuentran en el mundo, y de esta, un 91% no es reciclada. Si seguimos a este paso, para el 2050 habrán 12 billones métricas de toneladas de plástico en el mundo. Pero, ¿qué tanto contamina una unidad de un juego en formato físico? En la misma se utilizan materiales como el aluminio, el policarbonato, el polipropileno, el polietileno y el papel. Y de los tres componentes se genera aproximadamente 400 gramos de dióxido de carbono por una unidad física. Y si lo comparamos con el hecho de descargar una versión digital de ese videojuego, se generan solamente 17 gramos de dióxido de carbono. El mercado mundial está optando cada vez más por las descargas digitales, sin embargo, estas siguen produciendo contaminación. Por ejemplo, juegos famosos como FIFA 19 produjeron un total de emisiones en kilogramos de 912.581. La segunda razón que indican informes actualizados es el consumo eléctrico de los videojuegos en los hogares. De estos 2.700 millones de personas en el mundo, se calcula un promedio de 7 a 10 horas de juegos semanales. Por 2 horas de juego que tiene un PlayStation 4 encendido, gasta la misma energía que 7 bombillas de bajo consumo durante ese mismo periodo de tiempo. Además, el público ha exigido que los videojuegos sean más extensos o que traigan más retos para poder extender la jugabilidad de los mismos. Esto genera que el consumo eléctrico de cada videojuego sea aún más grande. Juegos como Assassin's Creed Odyssey, con una duración aproximada de 40 horas por jugador, generó aproximadamente 1 kilo de emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, las productoras de videojuegos deben de priorizar en dos acciones importantes. La primera, que su producción y distribución sea con energías renovables y que genere la menor contaminación posible. Y la segunda, que estas consolas, cuando ya se encuentren instaladas en los hogares de las personas, consuman la mejor energía posible. La gigantesca Nintendo es una de las empresas que contamina menos en la producción de sus videojuegos, y cuando los usuarios ya las tienen en sus manos, solo producen 8 gramos de dióxido de carbono por hora. Alguna de las opciones que se hablan actualmente es la de generar videojuegos que estén respaldados en la nube. Por lo tanto, que las personas no tengan que comprar formatos físicos ni que tengan que gastar energía mientras descargan estos datos. Sin embargo, se necesitarían de servidores gigantescos que gastan una gran cantidad de energía. Se calcula que uno de estos servidores para un único videojuego de los cientos de cientos que hay en el mundo equivaldría al consumo eléctrico de 25.000 hogares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo visualizó que la empresa de videojuegos generaba gran contaminación desde antes del 2015. Por lo tanto, con desarrolladoras generó un videojuego denominado Misión 1.5. Cerca de 100.000 jugadores en 76 países alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de utilizar este videojuego, en el cual se analizaban situaciones climáticas como producciones de dióxido de carbono, utilización de energías renovables y construcciones de ciudades sustentables en las cuales las personas tengan la oportunidad de actuar contra el cambio climático. El objetivo de este videojuego era reunir la opinión de todas estas personas para establecer un censo de cómo desde las acciones individuales hasta las grandes empresas y de gobiernos pueden mitigar las consecuencias del cambio climático.
Estos datos fueron de importancia para poder comparar marcos en la construcción del Acuerdo de París 2015. Esto representa una consecuencia positiva de los videojuegos hacia el medio ambiente. Estos esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas pellizcaron a todas las desarrolladoras de videojuegos alrededor del mundo. Muchas de las grandes empresas de videojuegos para celulares y para consolas como Google, Microsoft y Sony, y otras más pequeñas como Ubisoft, Niantic y otras de celulares, se unieron para dar información sobre sus consumos energéticos en el primer reporte sobre impacto al medio ambiente 2020 Jugando por el Mundo. En el mismo, las empresas se unieron para tomar compromisos contra el cambio climático y desarrollaron estrategias para poder cumplir objetivos a corto plazo. Entre ellas estaban disminuir la huella verde, procurar acciones hacia el medio ambiente, ser líderes para otras industrias, generar nuevas estrategias que puedan ser aprovechadas por otras empresas líderes, comprometerse con una agenda climática a mediano y corto plazo. Este reporte estima un alcance aproximado de 1.2 billones de personas. Sin embargo, todavía faltan 1.5 billones de personas para llegar a todos los videogamers alrededor del mundo. Uno de los aspectos que se debe destacar es que para el 2021 y el 2022 este acuerdo tiene como meta generar espacios de igualdad para las mujeres. Por lo tanto, el 50% de las líderes que van a representar informes sobre cada una de las empresas deben de ser mujeres. Espacios de diálogo sobre cambio climático desde la diversidad. El panel intergubernamental del medio ambiente establece que si no realizamos acciones contra el cambio climático, la temperatura del planeta Tierra se puede elevar hasta 1.5 grados Celsius. Sin lugar a dudas, las empresas desarrolladoras de videojuegos tienen muchos retos por delante, pero empezar desde ya es una muy buena forma de decirle no al calentamiento global. En este momento tenemos el mando de jugador 1, y nuestras acciones en un mundo no ficticio pueden determinar nuestro éxito en esta jornada. En nuestro mundo no encontramos mazmorras con monstruos o podemos obtener mejoras con facilidad en nuestros equipos o armas, pero sí tenemos la capacidad de informarnos y de poder transmitir esta información a distintas generaciones. Como vimos en este video, los videojuegos tienen un alcance mundial impresionante. Llegan a distintas edades, en muchísimos lugares del mundo e impactan de una manera visual en la cual cada persona tiene el control. Depende de nosotros tomar ese mando para mitigar desde nuestros pequeños accionares todas aquellas consecuencias que están agravando el cambio climático. Recordemos, planeta solo hay uno y este es nuestro hogar. Nos vemos más adelante para más videos. Hasta luego.